desea compartir acá un mensaje acerca de 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ubicarnos una vez ahí, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Y bueno, empezamos el tema y luego regresé y compartí algo diferente. No sé por qué sentí que debía compartir algo diferente y lo sabrá. Así que me siento en deuda con ustedes y yo quiero el día de hoy, después de varios meses, venir a pagar mi deuda, a terminar el mensaje que se inició. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Una vez estén allí, me avisan, oramos, me entramos en materia. Como siempre, pues, bueno, ahora tenemos la ayuda virtual para tener los textos allí, que muy rápidamente vamos a hacer un resumen de lo que alcanzamos a ver si se acuerdan, para entrar otra vez al contexto. Y a partir de ahí sí que vamos a correr un poco más para que nos vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, amén. ¿Viste la escritura? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Encontramos allí 3 palabras sobre las cuales estamos desarrollando este tema. Es estar firmes, ¿ya recuerdan? Constantes y creciendo. Así que el título de la predicación es simple: firmes, constantes y creciendo. Claro que usted puede colocar ahí en su cuaderno el título que Dios le coloca en su corazón. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Ella es útil para nosotros y pretendemos, Señor, entrar a esa fuente de tu palabra, y queremos rogar en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos revele tu verdad. Padre, que no salgamos de este lugar sin que algo de tu palabra haya pegado fuerte en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para ser confrontados a través de tu palabra. Y Padre, que este manantial traiga vida a nuestras vidas. Señor, si hay retos por enfrentar, que podamos estar dispuestos a enfrentarlos. Si hay cosas por cambiar, que lo hagamos. Si hay que pedir perdón, Señor, que estemos dispuestos, amado Padre. Gracias por tu palabra y te pido, Señor, que me guíes, porque soy simplemente un instrumento que tú deseas utilizar, pero que realmente no soy digno. Bendice a mis hermanos y a los que van a escuchar esta enseñanza para que sea de mucho beneficio, de mucho provecho. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Firmes, constantes y creciendo. Y empezamos a hablar acerca de la primera palabra que encontramos ahí. Así que, hermanos míos amados, estad firmes. Decíamos que estas 3 características, o sea, son características de un creyente maduro. Son 3 virtudes que nosotros debemos desarrollar. Dios espera que nosotros desarrollemos estas virtudes en nosotros, firmes, constantes. Y hablamos acerca de la palabra firme, el griego hedra, que significa asiento. Cuando habla la escritura, nos habla acerca de firmeza, nos habla de estar cimentados, asentados en el Señor. Entonces buscábamos sinónimos acerca de la palabra firme. ¿Recuerdan? Bueno, si no recuerdan, recuerden. Firme, que es igual a algo que no se mueve, algo estable, algo seguro, algo fijo, algo inamovible. Firme. Pero también buscamos el antónimo de firmeza y decíamos que lo contrario de firmeza es inestable, frágil, débil, inconstante, voluble, variable, vacilante, etc. La pregunta es, ¿cuál de estas 2 expresiones
te caracteriza? ¿Cuáles de estas expresiones te caracterizan? ¿Eres firme o eres inestable? Firme o inestable. Veíamos entonces acerca de la firmeza 4 áreas donde Dios espera que nosotros seamos firmes. Y el primer versículo que nos va a ayudar con esto es Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Recuerden que estamos recordando. Y dice la Escritura, Primera de Corintios 16, 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Así que la primera área donde Dios quiere que nosotros estemos firmes es en el área de la fe. Entonces nos preguntamos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo se porta nuestra fe en los momentos de dificultades? Y decíamos de que si hay algo seguro es que todos los cristianos hemos pasado dificultades, hemos pasado pruebas, y si no las hemos pasado, pues ya pronto van a llegar, en algún momento van a llegar. Y Dios quiere que nosotros permanezcamos firmes en nuestra. Veíamos el ejemplo, el caso del apóstol Pedro, cuando el Señor Jesucristo le decía a los discípulos, Satanás os ha pedido para ser zarandeados, pero estén tranquilos porque Dios ha orado para que su fe permanezca. Y veíamos cómo el Señor oraba, no para que la prueba fuera quitada de la vida de los apóstoles, de la vida de Pedro, sino para que su fe fuera firme. Muy bien. La segunda área donde Dios quiere que permanezcamos firmes, la encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Así que la segunda área es que Dios espera que estemos firmes ¿en cuanto a qué? Firmes contra el enemigo. Firmes contra el enemigo, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Firmes en la fe, firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Por qué razón? Porque no hay una criatura que deteste tanto a la raza humana como el diablo. Y mucho más cuando se trata de aquellos que aman el Evangelio, que aman a Cristo. Y mucho más cuando él mismo sabe, leíamos en Apocalipsis, cuando él mismo sabe que su tiempo está contado, ¿verdad? Y él quiere que nosotros estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Y por eso entonces el mismo texto de Efesios nos habla de vestirnos de la armadura de Dios, para poder estar firmes, firmes en su verdad, firmes en la justicia, firmes en la fe, firmes en la oración. Esa es la armadura de Dios, y la que nos provee para que nosotros podamos estar firmes en todas estas áreas. Y también veíamos, en tercer lugar, Gálatas capítulo 5, versículo 1, que Dios quiere que nosotros estemos firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y decíamos que cada uno de nosotros fue librado de la esclavitud de muchas cosas, ¿verdad? ¿De dónde te sacó Dios? ¿De qué estabas esclavo? ¿O en pos de qué ibas caminando, verdad? Todos nosotros hemos sido liberados, llamados a libertad. Y Dios quiere que nosotros permanezcamos en esa libertad, ¿verdad? Firmes en la fe, firmes contra las acechanzas del enemigo, firmes en la libertad. No volviendo a esos antiguos rudimentos, a esas antiguas prácticas, como dice la Escritura. Y también firmes en la doctrina, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Yo estoy resumiendo, todavía no he entrado, así que vamos hasta la 1. Es necesario recordar porque no tiene sentido que volvamos a engancharnos y no nos perdimos no me acuerdo, porque tenemos esa característica de olvidar muy fácilmente las cosas.
cuando se tratan de las cosas espirituales. Es una tristeza, pero es así todo. Ellos lo saben, y no se aferra a eso. Dice la Escritura. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra. Así que, hermanos, estad firmes. ¿En qué? Retener la doctrina. Firmes en la doctrina. Y es que hoy día se predica cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de evangelio. Es increíble que aún la iglesia está permeada de tantas herejías, de tantas malas enseñanzas, de tantas prácticas paganas y mundanas. Nosotros no somos la excepción. Hay una señora que vivía ahí cerca de mi casa. Ella, pues, Dios sabe, dice ser cristiana, canta en la iglesia y canta muy bien, yo la he escuchado. Pero cuando llega a la iglesia llega rica. Pero al otro día está que, mejor dicho, compra cosas robadas, habla de este, habla del otro, escucha la misa. Tiene una cantidad de prácticas extrañas que a mí no me da confianza, Dios sabe. Pero ¿saben cuántas veces nosotros como creyentes estamos siendo engañados por esas malas doctrinas, por esas malas prácticas, por esa incoherencia en la vida espiritual, por el desconocimiento de las escrituras, ¿verdad? Porque nosotros finalmente somos el reflejo de lo que sabemos, ¿cierto? De lo que conocemos. Si nosotros tenemos sana doctrina, pues seguramente se va a ver reflejada sana doctrina. Pero si tenemos un desconocimiento de las escrituras, terrible, ¿verdad? Y en estos tiempos hay falsos maestros, hay falsos cristos. ¿Sabían eso? ¿Sabían? Pues la escritura lo decía. Falsos maestros y falsos cristos engañarán si fuera necesario aún a los escogidos. Dios quiere entonces que permanezcamos firmes en nuestra fe, que estemos firmes contra las acechanzas del enemigo, que estemos firmes en la libertad a la cual hemos sido llamados, pero también que estemos firmes en la sana doctrina que escasea terriblemente hoy, terriblemente escasea la sana doctrina. Muy bien. Luego entramos a la segunda palabrita que encontramos en el versículo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Más allá, y constantes. Constantes. Igual a perseverantes, insistentes, que permanecen. ¿Qué es lo contrario de constantes? Lo veíamos. Constantes. O sea, variables, no continuados. El cristiano unas veces sí, otras veces no. El cristiano bipolar, el cristiano de corazón y mente dividida. Ese tipo de cristiano que hoy quiere jugársela toda, quiere orar, quiere hacer parte del ministerio, quiere ir allá, que quiere congregarse. Y a los 15, 20 días, un mes, se le acaba la gasolina, ya muy esporádico. Santiago capítulo 1, versículo 8. Dice la Escritura. Santiago capítulo 1, versículo 8. Un versículo bien conocido. El hombre de doble ánimo es inconstante en algunas cosas. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo. ¿Por qué? Porque es una persona guiada por sus emociones, por lo que siente, son emocionales. Es bueno que nosotros nos estemos, porque seguramente se nos viene a la sí, el hermano Natal, cuidando de tal. Pero pensemos nosotros, en esa área, ¿cómo nos va? Somos constantes, somos inconstantes, somos movidos por las emociones, que nos mueven. Muy bien.
Tres aspectos donde Dios espera que seamos constantes. El primero de ellos lo encontramos en Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Yo les felicito por esta estrategia de utilizar el proyector. Nuestra hermana acá que nos colabora con eso, porque eso facilita mucho la enseñanza, ¿verdad? Nos facilita mucho. Mucho más cuando viene una persona como esta que acá que habla tan y que utiliza tan los textos, las limitaciones. Dios diga eso, pero es lo que hay. Dios es el imperio. Romanos capítulo 12, versículo 12. Vosotros en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Primera área donde Dios espera que nosotros seamos constantes es en la oración. Una de las cosas que es realmente lamentable es que nosotros no aprovechamos ese don de gracia que Dios nos ha dado. No, usted puede orar todo el tiempo, todo el tiempo. Es una herramienta primordial, es un arma que Dios nos ha dado. Usted lo va a ver en la armadura de Dios, ayudando, no tiene que ser tanto. ¿Cómo estamos nosotros en el área de la oración? Una de las cosas que me encantó hace el año pasado leyendo un libro acerca de la iglesia en la China, no sé si alguna vez les comenté, cómo la iglesia en la China, pues allá son perseguidos, ¿verdad? Y tienen que ocultarse para predicar y no tienen la Biblia y lo que tienen son hojitas. Y si usted les regala un volante, esos que nosotros por ejemplo los damos a las horas, que ustedes lo regalan, lo guardan como si fuera un tesoro, que hay palabra de Dios, hay algún texto, algún consejo de Dios. Y para ellos la práctica de la oración es algo, o sea, ellos respiran oración. Y para ellos es tan natural el pedir y que Dios responda de manera poderosa, que para ellos es muy sencillo orar por una persona que está enferma de cáncer y ser sanada. Y ellos lo ven como algo natural, porque Dios responde las oraciones. Nosotros a veces ni oramos y cuando vemos que la persona está sanada, decimos, seguro no está tan. También luchamos mucho con la fe. No tenemos mucha práctica por la oración. A veces no oramos porque hay que orar. La oración es una herramienta excelente, primordial. ¿Cómo está nuestra vida en el campo de la oración? Mateo capítulo 26, versículo 41, nos muestran dos aspectos, nos dejan ver dos aspectos por qué nosotros tenemos que hacer uso de esa herramienta, de ser constantes en la oración. Mateo 26, 41. Velar y orar. ¿Qué? ¿Por qué debemos orar? Para no entrar en tentación. La oración sirve para evitar en tentación. Y no solamente de la prueba en cuanto al pecado, sino también de la prueba como tal, de las dificultades. Cuando oramos al Señor por protección, Él nos protege, ¿verdad? Dice ahí, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, la segunda cosa que yo veo acá en cuanto a la necesidad de orar es porque la carne es débil. ¿Saben? Si nosotros somos sensatos, que nosotros nos damos cuenta que nosotros somos personas demasiado felices, todos los cristianos, a las cuales nosotros tenemos, diría que nosotros no estamos capacitados para grandes cosas, al menos no para cosas buenas, no cuando se trata de las cosas espirituales. Y es por eso que nosotros tenemos que orar, nosotros somos prácticos, nosotros somos, y la oración demuestra una dependencia con el Señor. Se puede decir que cuando no oramos, cuando no le damos prioridad a la oración en nuestras vidas, es como si nosotros dijéramos, no, nosotros no somos capaces, es como si nos independizáramos de Dios. No, Señor, tranquilo, yo me encargo, yo puedo, ¿verdad? Nunca lo hemos visto así, pero mírenlo así. Cuando no hacemos uso de la oración, es como dijeron, Señor, no,
Tú tranquilo, yo me encargo. Nosotros no tenemos esa capacidad. Así que Dios quiere que seamos constantes, en primer lugar, en la. En segundo lugar, Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Ustedes me están entendiendo? Gracias, Andrés. De pronto no. Pero por ejemplo, que al menos como ya están entendiendo, gloria a Dios, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos. ¿Qué sugiere eso? Debemos ser constantes en qué. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dios conoce nuestro corazón. Sabe que hay ocasiones donde no es posible. Y otras cosas por ahí. Pero cuando adquirimos la costumbre de no congregarnos, Dios no quiere eso, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día Dios quiere que nosotros seamos constantes en el hecho de congregarnos. Hay cosas que suceden en la iglesia, dentro de una reunión como esta, que no suceden en casa. Hay muchas cosas que pasan acá, en este momento. Está el cuerpo de Cristo en unidad, el Espíritu Santo en medio de ellos. Todos estamos en un mismo espíritu aprendiendo del Señor. Pero hay cosas que desconocemos, por ejemplo, el hecho de que seres espirituales están en este lugar aprendiendo de la iglesia, aprendiendo del misterio de Cristo. Interesante, ¿verdad? Eso solamente sucede en la iglesia. Entonces, nosotros no podemos contradecir lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. ¿Por qué lo dice? Hay razones. Dios lo dice. Su palabra lo dice. Y dice que debemos exhortarnos, motivarnos a congregarnos. De hecho, los cristianos deberíamos de estar involucrados en cada actividad. Ahorita Monchito está diciendo de una actividad que van a tener el miércoles. Y lo posible, la iglesia debería estar presente, congregarse, reunirse, viendo al Señor porque quiere. Pero como vamos de afán, porque el tiempo es poco, vamos a hablar acerca de otra área donde Dios quiere que seamos constantes. Juan capítulo 8, versículo 31. Vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, a manera de resumen, dijimos primero que Dios quiere que nosotros estemos firmes. ¿Firmes en qué áreas? Firmes en la fe, firmes contra lanzas del enemigo, firmes en la libertad a la que hemos sido llamados y firmes en la doctrina. Bien, yo creo que hay más de los que ya entendieron esto. Pero también Dios quiere que seamos constantes, perseverantes, insistentes, constantes en la oración, constantes en congregarnos y ahora constantes en la palabra. Miren Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Miren este versículo interesante. ¿Quién está hablando? Jesús, ¿verdad? Claro. ¿A quién está hablando? Dice a los judíos que habían creído en él, o sea, a los creyentes, ¿verdad? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis. Pero no, a ver, creyentes y discípulos, ¿qué no es lo mismo? No es lo mismo. Esto nos deja ver que no es lo mismo. Dice la Escritura, y conoceréis la verdad y son creyentes.
y hay discípulos. ¿Quiénes son los creyentes? Bueno, los que dicen, sí, yo creo en Dios, viene a la iglesia, de hecho yo creo en Cristo, ¿verdad? Y de hecho puede ser salvo por la misericordia del Señor creyente. Pero ¿quién es un discípulo? Un discípulo es uno que aprende de él, que camina con él, ¿cierto? Que camina con el Señor. Y la Escritura dice, y conoceréis la verdad hará. Si permanecieres en mí, mis palabras permanecen en vosotros, seréis mis discípulos. Este versículo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Miren, hermano. Muchas veces, mucha la escritura, el pueblo perece porque le falta conocimiento. El pueblo perece porque le faltó conocimiento, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido confrontados con las escrituras de temas tan triviales y tan simples y nos hemos quedado callados porque no tenemos defensa? ¿Cuánto conocimiento tenemos de las escrituras? ¿Cuánto conocimiento tenemos de las escrituras? Y es por eso que nosotros tenemos que ser constantes en la lectura. No solamente en leerlo como, ay, hoy voy a leer el capítulo 1, 10 minutos. No, hay que profundizar en ese mar. Hay que estudiar, hay que sacar tiempo para hacer tareas, de investigar palabras, ¿sí? De buscar textos paralelos, de usar ayudas que nos ayuden a aclarar verdades. Es más que leerla, hay que estudiarla, hay que profundizarla. Juntamente con la oración hay que dar prioridad a las escrituras. ¿Por qué? Porque es la que trae libertad. Y ustedes ya saben que es vivir en libertad, ¿no? Pero mientras más conocemos, mientras más nos metemos con la palabra de Dios, podemos disfrutar más de esa libertad, más de esa libertad. Y podemos presentar defensa también de la escritura, de la sana doctrina que escatea hoy. Muy bien. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Mire, hay ocasiones donde los cristianos nos casamos con textos y casi siempre hablamos de los mismos textos, ¿cierto? ¿Sabes por qué? Porque no conocemos el resto. Pensamos que el que inspiró las cartas paulinas no fue el mismo que inspiró de los cantares, por decir algo, el libro de Levíticos o el libro de los Proverbios, ¿verdad? Hay tanto de las escrituras que no conocemos y somos tan cuadrados porque solo conocemos unos tantos y el resto que toda la escritura es inspirada por Dios, no olviden eso, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿qué? Plenamente preparado para toda buena obra. Usted quiere ser perfeccionado, quiere ser perfecto, estar preparado para toda buena obra, pues métase con las escrituras. Dele prioridad a su vida, dele prioridad en su vida el estudio juicioso de las escrituras. ¿Estamos claros? Constantes en la oración, constantes en congregarnos, constantes en la palabra. Por último, tenemos allí la tercera frase, creciendo. Estar, pues, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Firmes, constantes y creciendo. Muy bien. Creciendo. ¿Qué es crecer? A ver, sinónimos de crecer. Creciendo. ¿Cómo dijo? Entonces, es crecer.
Si creciendo, crecer. Muy bien, la entendí. Avanzar, aumentar, progresar, prosperar, mejorar, todo lo que termine en A. No mentiras. Progresar, mejorar, avanzar, aumentar, etcétera, etcétera. La realidad del crecimiento tiene que ser una característica, bueno, en realidad es una característica de todo ser vivo, ¿cierto? Vivo y saludable. Yo recuerdo cuando vivíamos en la finca y uno veía unos racimos de plátano bastante hermosos, tanto al lado, una matica que fue sembrada al mismo tiempo, recibió los mismos cuidados y todo eso, y un plátano nunca no hacía estar revenido, no está saludable, eso no sirve. ¿Cómo está nuestra vida espiritual en cuanto a ese aspecto? ¿Cómo se siente usted? ¿Usted es un creyente que cree? ¿Un cristiano rebelde? Raquíticos. El crecer es algo natural, es un ser vivo y saludable. Dios quiere que nosotros en nuestra vida espiritual estemos en un crecimiento constante, ¿verdad? Ahora, usted puede evaluar su vida. ¿Y cómo está usted en este aspecto hoy con diferencia hace un año atrás, con diferencia hace 5 años atrás o 10 años atrás? ¿Cuánto conoce usted de las escrituras? ¿Conoce más que hace un año atrás? Tal vez conoce menos. ¿Cómo está su vida de servicio ahora, después de tantos años? ¿Verdad? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su santidad? ¿Cómo está viviendo su vida? ¿Verdad? ¿Qué tanto disfruta usted realmente de la comunión con Dios? Pues de la religiosidad. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está creciendo usted? Porque definitivamente si usted es un verdadero creyente, esto hace parte del proceso de estar creciendo, es algo natural. ¿Por qué? Porque lo contrario de crecer, de aumentar, de avanzar, o sea, una persona que no crece, una planta que no crece, un ser que no crece, ¿está en qué situación? Bien. O sea, el contrario de crecer es dejar de crecer. Bien. Entonces estoy pensando con una fuente de agua cuando se estanca. Una fuente de agua limpia y se estanca, de repente se encosa. ¿Qué empieza a suceder? Entonces empieza a llenarse de basuras, ¿cierto? Y esto genera malos olores, ¿verdad? Y trae mosquitos, ¿verdad? Y finalmente gérmenes, y esos gérmenes producen enfermedades y la enfermedad es la muerte, ¿cierto? Sí, trágico yo. Pero es la verdad, es la verdad. Cuando hay una corriente que no fluye, pues esto es el resultado, ¿verdad? Eh, y nosotros podemos preguntarnos cómo está nuestra vida. ¿Estamos inmóviles? ¿Estamos paralizados? ¿Estamos estacionados? ¿Estamos detenidos en el proceso? Es por eso entonces que cuando uno como creyente entra en ese estado de estancamiento, entonces empiezan a surgir malas cosas en nosotros. Empezamos a ser creyentes que solamente vienen a criticar, ¿verdad? Empieza a salir la queja, se quejan por todo, nada sirve, nada es bueno, ¿verdad? Empieza a mirar los detalles, empieza a decir, empieza a contaminar, a traer enfermedad, a traer división. ¿Cuándo? Cuando ese creyente está estancado, no está creciendo, ¿verdad? Y en la iglesia se ve mucho eso. Aquí no, pero hay iglesias donde se ve mucho eso. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, empezamos con este versículo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas. Bueno,
Hermanos, nosotros tenemos que vivir en la realidad, en esa realidad. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:16. Debemos vivir bajo esa realidad. Lucas capítulo 2, versículo 52 nos muestra un ejemplo espectacular. ¿Ahí viene de quién? ¿Quién se anima? Señor Jesucristo, nuestro buen ejemplo. El Señor Jesucristo, mire lo que dice la Escritura acerca de él. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Quién? El Señor Jesús. Él es nuestro ejemplo. ¿En qué áreas entonces deberíamos nosotros estar creciendo? Nosotros deberíamos estar también en esos campos. Usted es más sabio hoy que hace un año atrás. Pero hay más gracia delante de Dios en su vida ahora que hace 10 años atrás. ¿Cómo lo perciben las personas? ¿Qué dice la gente de usted? ¿La gente ha visto el cambio? Interesante. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano debe de crecer en sabiduría, ser más sabio, más inteligente, con más conocimiento, más obediente, más comprometido, más dedicado en las cosas del Señor. No solamente en cuanto a congregarse, orar, la práctica, sino en su vida como tal, en su vida en casa como esposo, como padre, como madre, como esposo, en su testimonio. Ahora bien, hay tres aspectos en los que nosotros debemos crecer. Primero, Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de qué. Debemos crecer en el conocimiento de Dios. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ya lo dijimos. ¿Saben? Hoy estamos viviendo en la era del postmodernismo. Hace unos añitos atrás, siglo pasado, digamos, el modernismo. El modernismo dictaba de que si algo se podía comprobar a través de la ciencia, se podía creer, ¿verdad? Y podríamos decirle que estaba bien. Porque entonces hablar de Dios, de la creación, de si el arca fue una realidad y todo eso, la ciencia aclara todas esas cosas. Como decía un escritor, poca ciencia anula las escrituras, pero mucha ciencia, eh, la frase, confirma las escrituras, confirma las escrituras. El siglo pasado, el modernismo, si se evaluaban las cosas así, todavía había esperanza, ¿cierto? Aunque había que comprobarlo científicamente, la gente creía en Dios y no había. ¿Pero cuál es el problema hoy día? El problema es que hoy día el posmodernismo es que todo es relativo. No hay verdades ni hay falsedades, todo es relativo. Así que finalmente yo creo lo que quiero. Díganmelo, confírmenlo, no importa, es lo que quieren. Y saben, esa cultura, de esos conocimientos, esa filosofía, ese pensamiento, está impreso en todo el ambiente, en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad, dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, donde a ustedes mezclan cualquier cantidad de filosofías, el ateísmo con el gnosticismo, una y otra cosa, una cantidad de confusiones.
yo no tengo conocimiento pleno de Dios, yo no tengo conocimiento de lo que Dios dice, fácilmente soy arrastrado por cualquier tema. Entonces uno ve grupos, no puedo llamar iglesia, Dios sabe, donde uno no identifica si realmente Cristo y la verdad de Dios está ahí o no. Ni locura dentro de unas iglesias porque no hay conocimiento. Usted fácilmente va a hablar con una persona y usted va a hablar del evangelio. No tienen ni la más mínima idea de cómo es el plan de Dios para la salvación, no lo saben. Saben de cualquier cosa, saben de profecía, saben de sanidad, saben de cosas misteriosas, pero no saben la verdad del evangelio. Si Dios quiere que nosotros no caigamos en esta trampa, sino que estemos creciendo en el conocimiento. En segundo lugar, Dios quiere que nosotros crezcamos en el amor. Primera de Corintios capítulo 8. Dice la Escritura, en cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor pica. El amor edifica. Versículo 20, yo creo que estoy en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, está bien. Versículo 2. Usted lo puede leer, lo puede leer todo. Es más, puede leer todo de 1 Corintios y 2 Corintios y sigue ahí para adelante. Pero vamos a leer solamente 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada provee. Versículo 4, el amor es sufrido, el temible, el amor es sentido. Versículo 8, el amor deja de ser, amor no deja de ser, pero las profecías se acabarán y se serán las lenguas y las ciencias se acabarán. Por mi parte conocemos el mensaje trozo del cristiano, dice ahí, versículo 11, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por encima de todas las cosas, Dios quiere que crezcamos en el amor. Ahora, no es fácil crecer en el amor. Dios dice que debemos amar a todos los y mucho más cuando se trata de amar a una persona que es imposible, es difícil. Ese hermano que es cascarrabia, ese hermano que piensa diferente a mí. ¿Qué tal el vecino que me acuesta? No, ni me acuesta. Yo me acuesto, pero no me deja dormir a las 3 de la mañana, 4 horas, y a las 6 de la mañana vuelve y empata. ¿Cómo hago para amarlo como Dios pide? ¿Cómo hago yo para amar a la persona indigente, que sé que hace mal y todo eso? ¿Cómo hace uno para crecer en esa área del amor? Sin embargo, lo que Dios pide, el estándar de Dios es eso. Él no está diciendo que quiere lo que me pasa, sino que le espera que lo hagamos. Crecer en el amor, ¿sí? Crecer en el amor sobre todas las cosas. Primera de Tesalonicenses 3:12. Quiero darles una buena noticia. Ya casi terminamos. O más bien eso es una mala noticia, ¿cierto? Depende como usted lo vea. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros,
y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ahí está. Uno más, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué tiene de... A Dios no le sorprende que yo ame a mis hijos, a mi esposa o a mis amigos, ¿verdad? A mis hermanos que me cantan. No, no le sorprende eso. No, ¿verdad? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Después vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Aclara la enseñanza. Debemos esforzarnos en crecer en amor, estimar a las personas como imagen y semejanza de Dios, a ver la necesidad en cada persona. Cuando nosotros vemos a las personas como imagen de Dios, como personas que necesitan a Cristo, seguramente lo vamos a ver con ojos de amor. Pero si vemos a la persona como el que me molesta, el caprichoso, el rebelde, todo eso, es diferente. Dios quiere entonces que crezcamos en el amor. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 15. Segunda de Corintios 10, 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. La regla. Dios quiere que nosotros crezcamos en qué? En nuestra, mira, ahí lo dice, en nuestra fe. Sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, hay dos cosas con la fe. Y es bien que a cada uno, conforme a las escrituras, se nos ha dado una medida de fe, ¿verdad? Esa fe puede crecer, ¿sí? Y Él quiere que nosotros crezcamos en nuestra fe. Él quiere que crezcamos en nuestra fe. Cada uno tiene una medida de fe, pero esta puede crecer. Esto es vital para la vida espiritual. ¿Por qué? Porque la escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere hacer lo que conviene, lo que es necesaria la fe. Dios espera que su fe sea más grande, más abundante, más fuerte. ¿Por qué? Porque también el crecer en fe trae bendición, ¿verdad? Si recibimos, si recibimos fe, recibimos también con ella bendición. Muy bien, entonces, así que hermanos míos, estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, en la obra del Señor, firmes, constantes, creciendo en el trabajo de la obra. Hermanos, también el llamado es a involucrarnos en el trabajo de la obra. Recuerden, ¿cómo nos podemos involucrar en la obra del Señor? Es un privilegio, realmente. Discipulando, orando por las almas, orando por los hermanos, orando por los líderes, invitando a las personas que vengan a la iglesia, evangelizando a las personas, apoyando en cosas, en el aseo del local, en los ministerios, cuando hay esas oportunidades como el miércoles, apoyando en la obra del Señor. Pero otra parte de la obra del Señor es lo que Dios está haciendo en mí, ¿verdad? ¿Dónde estoy? ¿Y dónde quiero? ¿Dónde quiero ir? Así que el Señor nos ayude a obedecer esta su palabra, que sea un reto para nuestra vida, que no sea una predica más, un sermón, sino que sea que realmente podamos encarnar y decir, sí, Señor, sabe que yo estoy fallando, sí, Señor, yo necesito crecer en esto, Señor, yo necesito cambiar esto, yo necesito ser transformado, cambiado. Porque para nosotros es muy fácil. Por ejemplo, Monchito dijo, ahora, ¿y quién va a venir el miércoles? Amén. Y yo escuché muchos amén.
Y yo, porque no puedo venir, precisamente. Fácil, a muchas cosas decir amén, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de hacer las cosas, de cambiar, de realmente vivir, de eso se trata. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos dirige. Y Señor, te rogamos que el mismo Espíritu Santo coloque nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que puedan haber cambios sustanciales en nuestra vida en base a este mensaje que tú nos has entregado. Bendícenos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Me disculpo por haberme pasado 30 minutos.